Y cuando llegan a Oruro, en lugar de meterse en un recinto aduanero que se llaman los puertos secos, lo que es que se distribuye por toda la ciudad está organizada en torno a la recepción y al envío de mercaderías en Iquique. Yo que recorro con frecuencia desde hace un año este tramo, son aproximadamente 7 horas, uno puede contar en un día domingo aproximadamente unos 200 camiones que se cruzan por el camino, llevando automóviles, llevando grandes containers que vienen desde el Asia, llevando sobre todo una cosa muy importante que es ropa usada, que está prohibida, ¿ya? Muy importante. Y el otro eje está un poco más arriba, que es Arica-La Paz. Entonces, para mí, yo le decía a María José hace un rato, para mí Oruro es una ciudad fronteriza, está directamente, en un solo jalón, te vienen los camiones desde Iquique hasta Oruro sin parar por el camino, a no ser para tomar una Coca-Cola. Y lo propio pasa entre Arica y La Paz, ¿verdad? Entonces hay un concepto que me parece que tendríamos que trabajarlo bien, porque no se entiende Oruro si no se entiende a Iquique, ¿verdad? Si no se comprende lo que es Iquique. Bien, continuamos. La otra que ya bastante ha dicho ya Manuel es con el Perú. Esa frontera con el Perú es particularmente interesante porque ahí es donde predomina la relación de familias, ¿verdad? En la misma frontera, es decir, el menudeo. Bien, claro, últimamente ha estado mezclado con las grandes cisternas que también llevaban combustible, aunque el gobierno, para exculparse de esto, decía que había un contrabando de gasolina de hormiga que lo llevaban en mamaderas. Bueno, una mamada. Lo importante aquí es que entre La Paz y el Alto, que es el centro urbano más grande del país después de Santa Cruz, hay una zona digamos, de continuidad económica y cultural y étnica hasta llegar a Puno. Entonces es muy importante esto porque lo que ocurra en esta frontera está socialmente controlado y organizado por las comunidades de base, ¿ya? Los contrabandistas, todo lo que tú hagas hasta llegar a La Paz está absolutamente controlado, no por el Estado, sino por las propias sociedades civiles, las organizaciones que hacen de intermediarios en esta zona. Esto es muy importante. Y finalmente una zona que quiero destacarla, es la que va desde el lago hacia el norte, Cobija, es una zona boscosa, no tiene poblaciones intermedias, sí tiene una carretera, hay un río que la divide y ese es el lugar por donde pasa la mayor parte del contrabando del oro, de la pasta base que se necesita en Bolivia para poder resolver los pedidos de los colombianos que están organizando los envíos desde la llanura. En ese lugar, a ver, vamos a pasar porque si no... A ver. ¿Y ahora? Bueno, esto es lo que hemos dicho. Lo que quería decir es que es interesante que la diversidad de situaciones que hemos visto en la frontera produce digamos, una unidad integrada. Las funciones que tiene una frontera con respecto a las otras muy importantes y complementarias, ¿verdad? Que están, digamos, ambos sistemas están en este momento articulados a través de dos redes de comunicación muy grandes que estructuran tanto el oriente como el occidente del país a través de trenes y de carreteras. Bien, ¿cómo estamos? Ya, bien. Complementario con todo esto, tenemos el tema de los flujos aéreos, ¿verdad? Esto es sumamente importante, ¿no? Porque el abastecimiento de pasta básica que se requiere para la cristalización, que va con destino a Brasil, con destino a Ciudad del Este, en el Paraguay, y sobre todo con destino a Buenos Aires y norte argentino también, Rosario sobre todo, ¿no? No se podría explicar por la cantidad de coca que se produce en Bolivia. En Bolivia tenemos dos clases de coca, la que se produce en La Paz, que es casi exclusivamente para la masticación, que es de otro sabor diferente, etcétera, etcétera, y la que se produce en Cochabamba, que es un tercio del total de la coca, va en un 97% totalmente destinada a la producción de cocaína. ¿Ya? Produce aproximadamente un tercio más de cocaína que la otra hoja, ¿verdad? Es una planta totalmente diferente. Y son dos zonas muy
algo parecido a lo que ocurre entre el Brain y el Valle de Lares y Constitución en el caso de Perú, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se transporta esta coca a pedido de los bolivianos? Es a través de vuelos, ¿verdad?, que parten del Brain y llegan hasta las llanuras de Bolivia, donde está la mayor parte de las haciendas, que son haciendas de ganaderos que tradicionalmente trasladaban la carne en avionetas hasta La Paz porque no hay carretera. Entonces, utilizando esa experiencia, la enorme cantidad, aproximadamente unas 2000 haciendas que debe haber, casi todas ellas tienen aeropuerto, así que buscar aeropuertos clandestinos sería buscar una aguja en el pajar, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Todos tienen una experiencia, tienen avionetas, etc. Así que es un medio que lo están usando de manera bastante adecuada. El otro día una avioneta de estas cayó en un mercado en una de las ciudades más importantes de Santa Cruz, y bueno, murieron unas cuantas gentes. ¿Quiénes eran? Pues son pilotos espontáneos, pilotos que se dedican, digamos, como deporte a veces, a conducir avionetas, llevando aproximadamente unos 300 kilos de pasta base que se cristaliza en las cercanías, en el medio de la llanura veniana, pero sobre todo cercanos a la frontera con Brasil. Los vuelos también desde Brasil hacia Ciudad del Este y hacia el norte argentino. A esto hay que complementarlo con el transporte pesado, que en grande va por los puertos, hacia los puertos de Iquique y Arica, ¿verdad?, y también hacia la Argentina, y va por los dos medios los camiones cisternas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y casualmente también los transportes de minerales. Es frecuente encontrar un vagón de mineral que lleva dentro cualquier cantidad de... Bien, en ese rol que le toca a Bolivia jugar dentro de este escenario del sistema fronterizo, tenemos que a ella le toca fundamentalmente producir hoja y pasta básica y cristalización. Antes la pasta básica se llevaba a Colombia y allí se encargaban antes del Plan Colombia, de su cristalización. Entonces, en ese momento estaba Pablo Escobar, en Bolivia teníamos a Roberto Suárez, que era el dueño, el jefe de la cocaína en Bolivia, que era el que se ofreció públicamente un día a través de la televisión de que él se comprometía a pagar la deuda externa de Bolivia si no lo molestaban. Pero hay un personaje último que acaban de, digamos, de sacar bastante información sobre él, que era el carnicero del norte, que era Klaus Alban Barbie, que ha trabajado en Bolivia desde finales de la Segunda Guerra y que trabajaba tanto con Pablo Escobar como con Roberto Suárez, hasta que en el 97 aproximadamente lo entregaron a Francia y ahí murió. Entonces, Bolivia sí depende, sin embargo, de los precursores que tienen que venir de fuera, y ejerce un papel muy interesante de una parte del lavado y aquí me quiero quedar un poco. Miren, nosotros hemos hecho esta pirámide para entender un poco el rol que le toca a Bolivia. Aunque la parte más jugosa está arriba, donde dice que se llaman las bandas criminales, etcétera, todas las cúpulas, lo que se evita nombrar en Bolivia, que son los cárteles, ¿verdad? Los cárteles, Bolivia está organizada de forma cartelizada, pero no tiene, como decía esta mañana, no tiene ahí su ejército y sus cuarteles. Entonces, ¿qué es lo que hay de ahí para abajo? Hay inversores, familias que están contribuyendo a invertir, porque para montar un laboratorio tú necesitas aproximadamente unos 2 millones de dólares, ¿verdad? No es fácil. Hay necesidad de inversores, hay necesidad de intermediarios importantes, y hacia el final del primer triángulo de arriba, de la pirámide de arriba, tenemos los productores de coca, tenemos a los productores de pasta básica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la base primaria. Equivale más o menos lo que corresponda al boliviano en esta tarea, más o menos el 1 o 2% del valor total del negocio coca-cocaína. Pero ahí se produce, digamos, la base, que se articula con lo que hemos venido llamando entre los tres, esa cuenca de la ladera oeste
de la ladera este de los Andes, que es donde se produce desde Colombia a Bolivia, es un nicho ecológico muy similar entre los tres países, pero que están organizados de manera muy diferente. La importancia que tiene el resto, de ahí para abajo, es lo que hace factible que en Bolivia pueda ser eficiente al negocio de fronterizo global, ¿verdad? Y que le permite que funcione todo bien, ¿verdad? Entonces tenemos al lado de acá, que es para el lado este, tenemos toda la parte de protección. Tenemos militares, policías, sicarios, hay todo un equipo, digamos, hay todo un sector de población cada vez más abundante que está trabajando. No tenemos ahí peleas, porque aparentemente o es porque hay acuerdos, porque todos estamos en paz, porque nos repartimos bien, no hay disputas territoriales, ¿verdad? Ahí no hay grandes problemas. Hay algunos que otros ajustes de cuentas donde aparecen, que yo, 2 o 3 policías muertos en la frontera, en San Matías o en algún lugar, pero no es un problema muy importante. Pero sin embargo, lo que sí es muy importante es que los servicios militares y policiales del país están involucrados en todo ese triángulo. Al otro lado, antes de llegar al del medio, tenemos toda la protección legal. La cantidad de jueces, fiscales y bufetes de abogados que trabajan aquí es importante. Por consiguiente, a la hora de distribuir recursos que provienen del triángulo de arriba, del negocio, estos son un sector muy importante para lo que son las brechas por las cuales se filtra, se sanea, digamos, la economía negra y se va entrando al mercado. Y luego eso se relaciona con el del medio, donde tenemos la banca, el contrabando. Rápidamente, por si acaso se me pasa, el contrabando viene a ser un equivalente casi del mismo tamaño que el narcotráfico. De tal manera que cuando tú solicitas divisas no vas al Banco Central, porque el Banco Central no te va a dar divisas para importar autos usados, no te va a dar divisas para importar ropa usada, para hacer el contrabando. Entonces, ¿de dónde se tiene? Es un mercado informal, ¿verdad?, que proviene generalmente del narcotráfico y del contrabando del oro, que es sumamente importante en los últimos años. Entonces hay una especie de paralelismo entre el sistema financiero, ¿verdad?, y el sistema de economía ilegal. Cuando estábamos estudiando las cooperativas mineras, ¿verdad?, se me ocurrió un día ir a la superintendencia de banco a preguntar cómo era el sistema de crédito para las cooperativas mineras. Y me dijeron, nosotros no damos crédito a las cooperativas mineras. ¿Por qué? Porque no están registradas, no tienen personalidad jurídica. Apenas de las 6.000 que nosotros hemos revisado, apenas 1.600 estaban registradas en el Ministerio de Trabajo. Pero para ser objeto de crédito en el sistema bancario no existían. Entonces, ¿de dónde reciben este dinero? ¿Ya? Entonces, si uno compara lo que es importaciones y requerimientos de divisas para las importaciones, no se explican en base a la información del Banco Central. Deducimos entonces, hicimos un ejercicio, digamos, de cálculo, donde equivalía más o menos alrededor de unos 900 millones de dólares, que son de contrabando ilícito, ¿verdad? Bueno, contrabando, y con respecto a la salida del narcotráfico y demás. Entonces hay una suerte de equivalencia, por consiguiente nos puede llevar a que existe aquí una forma muy, digamos, de equilibrio entre sectores de complementariedad. Eso nos lleva entonces al tema de los blanqueos, del lavado de dinero. Por declaración de las propias autoridades, el blanqueo viene al sistema bancario, que va a través de cooperativas, a través de un montón de negocios, ¿verdad?, que terminan depositando su dinero en el banco. Si tú vas a hacer una gestión en el banco y retiras, qué sé yo, un cheque de $100, te van a hacer llenar un papel de aproximadamente 2 páginas para decir de dónde viene el dinero, para dónde va el dinero, quién te lo ha pagado, por qué. Si tú depositas 2 millones, nadie te preguntará, ¿no? Y eso es normal. Hicimos unas entrevistas a la unidad de investigación financiera, que es un mecanismo que recién ha logrado tener un reconocimiento en la región, porque no era de fiar durante mucho tiempo. Y bueno,
están haciendo un esfuerzo gigantesco para poder tener información. Y nadie se cree en la información que tienen todavía. Bueno, esto es lo que acabo de plantearles. El narcotráfico y el contrabando dentro de los mercados ilegales estamos describiéndolos como los dos sectores estructuradores del sistema fronterizo de Bolivia, ¿verdad? Porque dan cuenta de la mayor cantidad de ingresos y egresos en el país. Y luego algunos sectores subsidiarios que son los que garantizan la seguridad, la eficiencia, el funcionamiento. Un sistema como el de Bolivia, digamos, si no fuera como es, sería imposible entender que funcione bien todo el flujo de relaciones comerciales que hay con el conjunto de los países. Me voy a referir a un caso que no está en el informe y no va a estar en el libro tampoco, que es el tema de la China. En este momento la China es digamos, la que otorga aproximadamente casi 2/3 de toda la deuda pública del país, ¿verdad? Absolutamente la deuda pública con China es a cambio de que empresas chinas son las que ejecuten, ¿verdad? Y una buena parte el 90 y tantos % de estos proyectos obtenidos por China son por licitación directa. Perdón, ¿cómo se llama? Adjudicación directa. No hay licitación pública. Esto es muy... entonces hay un intermediario que se llama la señora Zapata. Bueno, es una telenovela que estamos corriendo estos últimos días. Bien, terminando, esto no tiene tanta importancia. Los impactos en Bolivia. ¿Qué sufre Bolivia por esta condición del juego que le cubre, que le cabe cumplir dentro del sistema fronterizo? Pues miren, son consecuencias muy fuertes, ¿no? Y sobre todo la más importante es la informalidad que se genera en el conjunto de la vida económica y política del país. Cuando yo digo informalidad significa falta de regulación, falta de reglas, falta de normas, ¿verdad? Incumplimiento de todo esto, ¿no? Falta en este momento concretamente, sobre todo, la falta de independencia entre los poderes del Estado, que tiene unas consecuencias enormes en el sistema carcelario. Tenemos que aumentar, digamos, informar muchísimo más de lo que está pasando en las cárceles. Más del 75% son sin sentencia y el 80% de estos son del narcotráfico, es decir, que tiene que ver con eso, no es novedad, ¿verdad? La policía, tenemos 3 altos jefes de la policía que eran los encargados del control del narcotráfico. 2 están presos en Estados Unidos y el otro está preso en Bolivia. Lo tienen preso en Bolivia porque era el nexo con el hijo del Chapo Guzmán, y entonces el Ministerio del Gobierno ha dicho no sale para afuera porque los otros están cantando tangos allá en Estados Unidos y no quieren que salgan a cantar afuera. Entonces ya son 3 altos jefes más de la policía. Fiscales, ya es clásico en Bolivia en este momento la connivencia entre fiscales y jueces que conforman 2 grandes redes de extorsión y de corrupción. Bien. Ahora sí que me voy directo al final. Ya, escenarios. A nosotros nos está interesando muchísimo en este momento, ya que hay ciertos programas que son inmanejables por los niveles que se desenvuelve el país, que son de nivel internacional, es acudir a estudiar digamos, en detalle los escenarios críticos, que tienen que ver escenarios de género, escenarios digamos, de grupos de edad y escenarios fronterizos de poblaciones indígenas, que todas ellas están involucrados como campanas, como informantes, como transportistas, etc. Con respecto a las políticas, bueno, estamos cambiando una ley se espera que se cambie una ley sobre... esto no me lo pierdo. Una amiga que trabaja en el RAI. Miren ustedes, esto es... Búsquenlo por el YouTube y lo van a escuchar con música. Es el carnaval de Pichari.
Es una moto vestida de avioneta y unos señores que van a salir ahí bailando diciendo, llegó la avioneta, llegó la platita, llegó la avioneta, llegó la platita. Este es el canto que repiten todos ellos, y hay unos que les sirven de... Están todos los cargos ahí, los que transportan, los que vigilan, los que... a mí lo que más me gusta de esta foto, podría haber otras más en el caso de Bolivia, es el nivel de aceptación social que esto tiene y de legitimidad que logra el crimen organizado en las poblaciones que están involucradas en el tema del narcotráfico y contrabando. Si a ustedes se les ocurre atacar a un transportista en el camino de Iquique a La Paz, se van a encontrar con una muchedumbre que va a venir incluso a disparar y atacar. Hay que defender, eso es lo que nos da trabajo. Éxito nomás sería. Muy bien, estamos un poquito extendidos en tiempo, pero podremos tener un par de preguntas, si es que hay por ahí un interés, inquietud. ¿No? Bueno. No, muy bien. ¿No? Ok, sí. Bueno, entonces, rápidamente, al igual que en la sesión anterior, el Colegio de la Frontera Norte, a través de la Dirección General Noroeste, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo y Flaxo Ecuador, otorgan la siguiente constancias a Francisco Enrique, Ariel Ávila, Manuel Damer y José Blanes por su participación en este seminario Sistema Global Transfronterizo, Mercados Ilegales y Violencia en América Latina, celebrado en Ciudad Juárez, dentro de la dirección, en el Colegio de la Frontera Norte, 17 y 18 de marzo. Firman Fernando Carrero Meno, investigador y responsable del proyecto, y firma la doctora María Lourdes Román Higashi. Muchas gracias y a ustedes de sus Bueno, una última